Hola chicos, hola a todos, bienvenidos a este webinar. ¿Qué tal? Ahí vamos a esperar unos 5 minutitos a que se sumen unas cuantas personas más y comenzamos con esta sesión. Buenos días a todos. Buenos días a todos, muchísimas gracias por venir al webinar. Estamos comenzando a las 10:05, como para que le dé oportunidad a unas cuantas personas más a ingresar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por conectarse. Estamos empezando en 3 minutitos em, para comenzar con esta sesión que está súper interesante. Ahí ya comenzamos con la cuenta regresiva para comenzar con este webinar. Muchísimas gracias a todos los que se han estado conectando. A todas las nuevas personas que se han conectado otra vez, muchísimas gracias. Estamos comenzando en 2 minutitos. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? Hola Alejandro, buenos días. Disculpen la demora, problemas técnicos con Zoom. No, no te preocupes. ¿En qué andamos? Ya vamos a comenzar. Ahí ya se conectaron Pablo y Alejandro, que van a ser nuestros panelistas estrellas en esta sesión. ¿Qué tal? Buenos días con todos.
Ya estamos por comenzar, chicos, así que en unos 20 segunditos. Listo, ya es la hora de comenzar. Ahí otra vez quería agradecerles a todos por venir, por estar acá en este espacio, ¿no? Como saben, se nos viene la sesión de este webinar, que son las tendencias de HR 2026, específicamente de cómo la inteligencia artificial está redefiniendo la gestión de personas. Ahí tenemos a un grupo súper potente de panelistas, tenemos a Pablo Rodríguez, que es consultor de innovación en Redbox México, Alejandro Dubreul, que es VP de Gestión de Personas en el Banco Pichincha Perú. Tenemos a Jacinta Girardi, que es parte del equipo de Research acá en Book, y a Santiago Brown, que también es parte del equipo de Research que nos ayudan a hacer todos estos estudios. Bueno, y antes de comenzar, quería contarles así rápidamente qué es Book, qué es lo que hacemos. No les voy a robar más de 3 minutos. Nosotros somos una plataforma integral de gestión de personas presentes en Perú, Chile, Colombia, México y recientemente en Brasil. Nosotros acompañamos a las organizaciones en la evolución de su gestión de personas, integrando tecnología, datos y experiencia para enfrentar los desafíos del trabajo actual y, bueno, del trabajo futuro. Hoy tenemos a más de 6.000 empresas y más de 2 millones de colaboradores en todo Latinoamérica, y somos una solución integral que permite gestionar todos los procesos de personas en un solo lugar: asistencia, nómina, selección, desempeño, entre otros, siempre con un foco en eficiencia, experiencia y toma de decisiones informadas. Ahora le voy a dar el pase a Jacinta Girardi y Santiago Brown, que nos van a hablar un poco sobre estas tendencias que se vienen, que yo sé que es para lo que se han conectado, que se vienen y que ya están presentes en este 2026. Así que, adelante, chicos. Muchas gracias, Andre. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado. Muy bienvenidos a este webinar y qué ilusión ver todo el interés que hay en el surgimiento de estas nuevas tecnologías en HR. Nosotros en Book contamos con un área de investigación desde el año 2022 y desde ese entonces que hemos estado generando distintos estudios, artículos y otro tipo de insumos para que quienes trabajan en gestión de personas o estén interesadas en conocer más del mercado laboral puedan hacerlo a través de datos confiables y actualizados. Están viendo en esta slide solamente algunos de los estudios que hemos hecho desde ese entonces. El que están viendo este año es el de tendencias, pero también pronto, por ejemplo, va a salir nuestra radiografía de mujeres en el trabajo, que también venimos haciendo desde el año 2023. Así que también, más allá de lo que veremos en el webinar el día de hoy, quedan todos muy invitados a explorar el resto de las investigaciones que hemos estado haciendo de esta área de research en Book. Le agradecería si alguien me ayuda pasando la diapositiva. Bueno, y ahora sí, entonces vamos con este estudio que se titula Tendencias en HR 2026, las 6 claves que la inteligencia artificial está redefiniendo en gestión de personas. Y bueno, cuando comenzamos este estudio nos preguntamos primero cuál es el estadio actual de la inteligencia artificial y de la tecnología en HR. ¿Y por qué lo hicimos? Porque nos dimos cuenta que al hablar de inteligencia artificial, las distintas organizaciones pueden estar viviendo etapas muy diferentes unas de otras. Por ejemplo, mientras que algunas organizaciones pueden sentir que la inteligencia artificial es una tecnología muy lejana, dentro de Latinoamérica nos podemos encontrar con otras organizaciones que, por el contrario, ya estén muy de avanzada con el uso de estas nuevas herramientas. Entonces, por eso el estudio comienza con este análisis más general de cuál ha sido la evolución tecnológica de Latinoamérica en temas de HR. Y vemos en este gráfico que si hiciéramos una línea de tiempo, la primera etapa tiene que ver con la digitalización de los primeros sistemas que tenían foco en la eficiencia administrativa. Si pudiéramos situar esto en una década, sería, por ejemplo, la década del 2000, que fue el paso de tener todo escrito en papeles a empezar a digitalizar,
estos papeles y nuestros procesos, etc. Cuando terminamos con esta etapa, que esto no quiere decir que todas las organizaciones ya hayan sí o sí terminado esta etapa, hay muchas que incluso recién están comenzando con procesos de digitalización. Pero cuando terminamos esta primera etapa, pasamos a un segundo proceso, que era ya la optimización estratégica basada en datos. Esta segunda etapa, por ejemplo, es lo que podríamos situar en un cargo de People Analytics. Aquí no sé si ahora en People Analytics pueden mandar reacciones con dedos hacia arriba, si hay alguno aquí en la sesión del día de hoy, pero tiene que ver con, ok, ya digitalizamos nuestros procesos, entonces ahora cómo los podemos optimizar, ¿cierto? Tiene que ver con que tenemos mucha data disponible en nuestras manos y surgen roles que se dedican justamente a analizarla y hacer propuestas en base a eso. Esto ya estaríamos más a fines de la década de 2010, inicio de la década actual de 2020. Y antes de que siquiera se alcanzara a instalar 100% este rol, surge esta nueva etapa que ya es de aumentación, o sea, ya no estamos hablando solamente de digitalización y de tener datos, sino del surgimiento de la inteligencia artificial predictiva y generativa. Y que ya no es solamente algo que esté disponible para personas que saben programar, sino para todas las organizaciones, para todas sus áreas, y obviamente una de ellas es HR. Entonces, con esto, cuando comenzamos a hacer el estudio este año, nos dimos cuenta con el equipo que era intransable hablar de inteligencia artificial. Ha sido un crecimiento voraz el de esta tecnología que yo creo que no ha dejado indiferente a ninguna persona que esté aquí presente el día de hoy. Y por lo mismo, a diferencia de años anteriores, donde este estudio de tendencias abarcaba un rango mucho más grande de temas, como por ejemplo hablábamos de diversidad e inclusión, hablábamos otros años del rol de HR dentro de las organizaciones, hablamos también del rol de People Analytics. Para este 2026 pusimos como foco hablar solamente de inteligencia artificial y cuáles van a ser las tendencias que se van a estar tomando la palestra este año. Ahora Santiago nos va a contar cada una de ellas. Y el ejercicio que hicimos fue decir, ok, nosotros estamos hablando de una tendencia antes que se instale como un comportamiento generalizado dentro de las organizaciones. Entonces, por lo mismo, más que ir a ver datos, porque los datos ya no hablan de una mayoría que está tomando ciertas tendencias, lo que hicimos fue ir a explorar casos de éxito o casos de ejemplares en el mundo que nos hablaran de qué se podía venir en temas de tendencias. Por eso este es un estudio más de exploración de casos, más cualitativo. Nos basamos en más de 140 artículos y en más de 40 análisis globales para llegar a esta tendencia de todas partes del mundo. O sea, no solamente nos basamos en Latinoamérica o en Estados Unidos, sino también nos basamos en otros países del mundo, como nos mostraba el mapa, como por ejemplo en Asia, en Australia, en Europa, para llegar finalmente a estas 6 tendencias que vamos a estar viendo el día de hoy. Así que, Santiago, te dejo la palabra, Santi, para que nos puedas contar un poco más de este estudio con esta metodología basada en artículos y en casos de estudio. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, yo les voy a contar un poco cuáles son estas tendencias, igual después les vamos a dejar la forma de descargar el estudio para que las puedan conocer con mayor detalle. Como les contaba Jacinta, acá está un poco la metodología, como de dónde sacamos la fuente, etc. Entonces, la primera tendencia que les voy a contar la llamamos ecosistema de habilidades de inteligencia artificial, que básicamente es una tendencia que surge a partir de dos ideas clave. Primero, identificar y certificar el talento interno dentro de la organización y cuáles son las habilidades que tiene cada colaborador, gracias también a la inteligencia artificial. Y por otro lado, cómo esto puede ayudar a mover el talento de forma mucho más estratégica dentro de la organización. Entonces, acá tenemos un dato. Hoy en día, el 70% de las empresas globales declara que hay una brecha importante entre las habilidades que tienen y las habilidades que necesitan. Entonces, finalmente pasa que las empresas no están aprovechando estas habilidades que pueden tener en una organización, pero no las tienen mapeadas, no saben dónde están, no saben qué colaboradores manejan, por ejemplo, tal programa o también ciertas habilidades más blandas. No tienen mapeado de forma organizada qué habilidades están adentro de la organización.
Y también lo que está pasando, el diagnóstico que tenemos es que el trabajo hoy es mucho más transversal y por proyectos, basado en problemas que se deben resolver, problemas mucho más específicos, desbordando un poco estas líneas más formales del organigrama tradicional que todos conocemos. Y acá tenemos un poco un ejemplo de cómo funciona este ecosistema de habilidad. En el fondo es súper importante primero manejar bien los datos. Acá en el informe está detallado con mayor detalle, valga la redundancia, el ejemplo, pero lo que se hace es un pasaporte con perfiles en donde cada colaborador puede tener mapeada cuáles son sus habilidades, cuáles son sus fortalezas, qué programas maneja, entre otras cosas. Acá se mapearon más de 39.000 perfiles y después lo que surgió es un matching en tiempo real. Que básicamente lo que hacía la inteligencia artificial en este mapa es poder sugerir talento automáticamente para problemas que tiene la organización, para problemas que se puedan resolver en no más de un 20% de la jornada semanal. La idea, como les decía, es que están asignaciones ágiles, asignaciones que se puedan resolver en un tiempo más o menos acotado y que después ese talento vaya fluyendo en la organización para que no se quede estancado, para que no se quede en este organigrama más tradicional. Particularmente esta empresa lo que pudo resolver es más de 2.700 problemas o gigs, como ellos lo llaman, y también eso trajo un aumento en la productividad superior a 8,5 millones de dólares. La segunda tendencia la llamamos AI Career Coach, que básicamente es cómo se puede democratizar mucho más el acceso al coaching mediante la inteligencia artificial. Hoy en día el costo promedio de una hora de coaching es de aproximadamente $234. Es decir, es una práctica que es muy valorada, sobre todo en los equipos de personas, pero también en todas las áreas de las organizaciones, pero no es una práctica que en general se pueda masificar por el precio. Entonces, la idea de esta tendencia es hacer el acompañamiento de carrera no sea solo un privilegio, sino que también pueda ser una práctica bastante masiva y que las empresas puedan masificar para todos los colaboradores. Acá, bueno, un ejemplo puntual que tenemos en el estudio, de nuevo, hay más de un ejemplo en el estudio, ustedes pueden ir revisarlo con mayor detalle, pero lo que sucedió es que tras una fusión entre dos empresas que generó incertidumbre, se tuvo que acompañar a todos los colaboradores con coaching y para eso se integró en el sistema de chat. Se integró con más de 26 idiomas, en más de 89 oficinas que tenían necesidades diferentes, roles distintos, cargos diferentes, diferentes tipos de personas también. Y se instaló este agente de inteligencia artificial como un coach digital. Entonces se adaptaron las conversaciones, se adaptaron las necesidades, los roles, entre otras cosas, y se fue entregando retroalimentación también de carrera a todos los colaboradores para que entendieran también la función, cuál era su nuevo rol, y cómo debían adaptarse en el fondo a esta nueva incertidumbre. Y eso también generó una opción bastante masiva de la herramienta, lo cual fue positivo para la organización. La tercera tendencia, que les vengo a contar un poco, se llama Digital Twins. Es una tendencia que nace ahí en el mapa, lo pueden revisar, de una empresa australiana, pero también se está implementando en otros países, que básicamente surge a partir de la simulación de escenarios para anticipar riesgos, en vez de solo medir en encuestas de felicidad, encuestas de engagement, otras encuestas que puedan medir un poco el bienestar de los trabajadores, es predecir mediante estos digital twins cómo ciertas prácticas pueden influir en los trabajadores, en su productividad, en su bienestar también, en su felicidad, entre otras cosas. Entonces, solo el 16% de las organizaciones hoy en día, esto es un dato que sacamos de Deloitte, de las organizaciones utiliza la analítica avanzada para poder predecir en gestión de personas. En general, lo que se hace es medir, como les contaba, con encuestas de engagement o otras herramientas que tengan los equipos de personas o recursos humanos, pero no se ocupa de forma masiva esta analítica avanzada que ayuda a predecir el impacto de ciertas decisiones.
Entonces, hoy en día las empresas necesitan herramientas para anticipar y no solo reaccionar ante problemas. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, básicamente, de nuevo, acá es muy importante manejar bien los datos, tenerlos súper bien registrados. Las empresas registran los datos operacionales, las horas trabajadas, las interacciones entre los equipos, los ritmos y cargas de trabajo, bueno, las encuestas también pasadas de engagement, etcétera, etcétera. Luego, cada colaborador es replicado como un agente de inteligencia artificial. Y a este colaborador se le simulan diferentes escenarios, por ejemplo, una duración de jornada más extensa o más corta, tener trabajo presencial o teletrabajo, o un formato híbrido, y se van simulando diferentes escenarios y cómo estos escenarios pueden eh, afectar a este colaborador, como les decía, en su productividad, en su bienestar, también en la forma en que está trabajando, em, entre otras cosas. Entonces, ¿qué favorece esto? En base a este modelo predictivo, se pueden tomar decisiones basadas en esta simulación, puede reducir reveses en políticas de bienestar que ya fueron implementadas, que como bien deben saber muchos de acá, de repente son costosas y quizás no vale tanto la pena una política de bienestar porque quizás no es valorada o porque quizás también afecta la forma de trabajo de los colaboradores y así. Y esto también permite prever estos puntos de estrés que pueden ser súper grandes y con estas técnicas podemos ayudar a prever eso. Perfecto. Acá la cuarta práctica o tendencia es una tendencia que viene más de Europa, de lugares donde ya quizás está un poquito más avanzada la inteligencia artificial en el uso de gestión de personas. Tiene que ver con la gobernanza. Por eso lo llamamos gobernanza colaborativa de inteligencia artificial. en, en donde la inteligencia artificial va a dejar de operar como una caja negra, como una caja opaca que no se ve por los trabajadores, que no entienden cómo funciona, que no entienden las decisiones que se toman. Eh, es ahí donde empieza a abrirse esta caja negra y se transparentan mucho más las decisiones y cómo operan los algoritmos y cómo operan las decisiones también basadas en estos algoritmos. Es un temor que existe en los trabajadores. Hoy en día el 60% de los trabajadores de Europa teme que estos sistemas no sean auditables ni imparciales en el desempeño o en la productividad de los mismos trabajadores. Entonces, hay que saber anticiparnos a este temor, es algo que quizás cada vez va a ir aumentando más, sobre todo ahora en Latinoamérica, entonces tenemos que anticiparnos. Y las empresas requieren estas reglas claras, responsables definidos, transparencia a sus colaboradores, para que puedan funcionar estos sistemas más avanzados que ya les contaba y otros que también vamos a ir hablando, y para que funcionen también en el largo plazo. Un poco data de Latinoamérica, solo el 18% de las empresas tiene mecanismos de revisión ética acá en la región. El 60% de los trabajadores también teme que estos sistemas no sean auditables, como ya les decía. Y es por eso que los proyectos de inteligencia artificial deben alinearse con principios de transparencia y supervisión humana antes de su despliegue para que funcionen correctamente. ¿Y cómo funciona? En base a estas tres como principios, que básicamente es que tenga una supervisión ética, que se asegure el cumplimiento de los estándares regulatorios que ya existen. Quizá acá en la región hay países que están un poco más avanzados en esta materia, otros no tanto, pero van a ir cada vez surgiendo nuevas regulaciones. También que haya participación de los colaboradores en el diseño de esta herramienta, en la prueba, entender por qué se toman las decisiones. Em, y que también entiendan siempre eh, de dónde vienen estas decisiones, cómo funcionan, que se abra, como les decía, esta caja negra. En quinto lugar, la tendencia de más allá del currículum, del CV. Esta tendencia viene de hablar un poco de la preselección de talento, que migrará del currículum tradicional a modelos que se asistan mucho más con inteligencia artificial, que van a ser modelos mucho más holísticos, mucho más integrales. El currículum es una técnica que viene hacia más de 500 años. Se estima que podría tener como herramienta de contratación y a pesar de eso sigue existiendo en las organizaciones, sigue siendo central para captar el talento. Y esta tendencia no nos viene a decir que lo saquemos, pero sí que
un poco lo repensemos con la inteligencia artificial. Y de hecho, solo el 0,07 es la correlación entre los años de experiencia y el desempeño posterior de un candidato. Es decir, no correlaciona tan bien, no predice bien el currículum de una persona con el desempeño que pueda tener. Entonces, de ahí un poco nace este problema y esta tendencia de un poco amplificar el CV. En un contexto creciente en el que se les van a requerir nuevas habilidades, se requieren nuevas formas de entender dónde está el talento. Mediante estos tres pasos, ahí también pueden revisar un estudio más ejemplos, pero mediante estos tres pasos pueden ver un poco cómo salir de esto. La inteligencia artificial te permite captar muchos más datos, entonces el candidato llena formularios de datos mínimos o da entrevistas virtuales que no son guiadas o son guiadas por un agente de inteligencia artificial, en donde uno puede ir captando muchos más datos que hablan también de las habilidades blandas, respuestas que sean espontáneas al rol, problemas mucho más complejos quizás también que se puedan resolver y masificar con herramientas de inteligencia artificial. Y luego la inteligencia artificial analiza la respuesta, la claridad, el pensamiento crítico, el estilo comunicacional y otros factores que van más allá del currículum. Y la última tendencia que tenemos acá para conversar es la tendencia que la llamamos todos somos líderes. Esta tendencia viene un poco de que los roles junior, los roles de analista, los roles de los cargos de entrada a los trabajos van a evolucionar hacia cargos mucho más de dirección y supervisión de tecnologías. Hay un dato súper interesante de Estados Unidos en donde vemos que se está disminuyendo el empleo en jóvenes, es decir, como la contratación en empleo joven. Entonces, claramente la automatización va a impactar primero a los roles de entrada y después a estos roles quizás más estratégicos de la organización. Otro dato nos dice que el 13% ha disminuido el empleo de los trabajadores jóvenes en cargos expuestos a la IA. Entonces, tenemos el diagnóstico de que las empresas necesitan acelerar esta reconversión de talentos y cargos más estratégicos. No significa que los cargos de entrada se vayan a acabar como muestran estos datos, sino que hay que repensar cuáles son sus funciones y cuáles son sus roles dentro de la organización. Entonces, la tendencia es que existirá una nueva estructura laboral donde las empresas están dispuestas a pagar eh, incluso más sueldo a estos jóvenes que dominen herramientas de inteligencia artificial, que sean capaces de eh, poder llevar todo este ecosistema. Entonces, el mercado laboral está pasando de esta estructura de pirámide, donde eh, hay muchos puestos de entrada, a una donde la base es menos estrecha. Y el modelo que introducimos en el estudio, ahí para que después lo miren con mayor detalle, se basa en dirigir, validar e integrar. Básicamente es el dirigir. Dirigir eh, contempla desarrollar habilidades para diseñar y asignar misiones, objetivos a la inteligencia artificial, asegurando una dirección efectiva. Luego validar. Bueno, también sabemos que siempre hay que, el, lo importante es que el analista o la persona de este cargo sea capaz de meter el pensamiento crítico y el juicio ético para evaluar los resultados de la inteligencia artificial. Y por último, también integrar todo este conocimiento y aprender a conectar los resultados de la inteligencia artificial con el contexto humano y de negocio para una toma de decisiones informada. Y bueno, esas son las 6 tendencias. Un poco un resumen, les quise contar con este tiempo para no sacar más tiempo del panel. Los invito a todos a descargar el estudio, está en nuestra web. Acá está el QR para que lo puedan descargar también eh, y puedan leerlo con mucho mayor detalle, entender un poco cómo funciona cada tendencia, los ejemplos eh, y entre otras cosas. Muchas gracias por escucharme y ahora vamos a pasar con Jacinta Girardi de nuevo a que presenten a los panelistas y a discutir un poco sobre estos temas. Así te doy el paso. Muchas gracias, Santi. 6 tendencias muy interesantes, cada una con sus desafíos para implementarse, algunas que se pueden implementar desde mañana, como la del currículum, a otras que nos invitan a pensar un poco más fuera de la caja en
cómo podemos usar la inteligencia artificial de formas en que quizás no lo habíamos pensado antes, como es el caso de la tendencia de Digital Twins. Así que también la invitación está hecha, que descarguen el estudio, que le puedan dar una mirada más profunda, con más tranquilidad, para también llevar esta conversación a sus organizaciones y con quien pueda estar interesado también en pensar más allá de cómo podemos usar las tendencias. Y ahora sí, habiendo ya presentado el estudio, queremos dar paso al panel de conversación que tenemos el día de hoy. Estamos con Alejandro Dubreuil, VP de Gestión de Personas de Banco Pichincha de Perú. Y estamos con Pablo Rodríguez Fierro, que es consultor de innovación en Redbox México. Así que muy bienvenidos Alejandro, Pablo, a esta conversación sobre inteligencia artificial. Muchas gracias, encantado de estar con ustedes. Gracias por el espacio y la oportunidad. Muchísimas gracias también por la invitación y por estar acá para platicar sobre este reporte y lo que vemos hacia el futuro. Perfecto, muchas gracias a los dos por estar con nosotros y vamos entonces con la primera pregunta que tiene que ver, esta va para ambos. ¿Cómo cambia la forma de desarrollar y de mover talento cuando la inteligencia artificial ha empezado a mapear habilidades y brechas dentro de las organizaciones? Ahí también lo veíamos dentro de las tendencias. Bien, de mi lado, a ver, creo que nos permite acelerar muchas cosas e incorporar nuevos inputs que antes no teníamos. En general vemos una tendencia que el foco en toda la parte que tiene que ver con desarrollo y mapeo de talento nos permite tener una mirada más objetiva de las habilidades, de los skills de los colaboradores. Que nos permiten predecir también un posible éxito futuro, ¿no? De alguna manera desmitifica esa caja negra que a veces cuando medimos potencial puede ser un poco más complejo con ciertas herramientas que la IA nos da, ahora eso se facilita bastante. También si tienes modelos a la mano que tienen ya herramientas de IA incorporadas o embedded, como se dice, eso también te permite hacer una medición bastante más precisa, ¿no? Y te permite también que tus movimientos de carrera no sean tan intuitivos, sino más objetivos. También vemos que el desarrollo de talento con la IA generativa de alguna manera nos ayuda a permitir incorporar una personalización, ya sea en planes de carrera, en planes de desarrollo, que antes era de repente más enlatada. Esto es más customizable y eso es uno de los grandes superpoderes que la IA nos da. Y finalmente, yo creo que esto democratiza las oportunidades de desarrollo para la gente, ¿no? Yo creo que hoy en día vamos de una tendencia más corporativa, más escalonada, a movimientos de carrera más fluidos entre los colaboradores, más basados, como decía Santiago, que se ve en el estudio, en puede ser proyectos o realmente ya no, esto desmitifica un poco la pirámide corporativa que de alguna manera ha estado muy presente por décadas, ¿no? Y lo decías muy bien, Alejandro, y creo que ahí estamos súper alineados también en la tendencia del estudio, que es como del AI Career Coach, que la inteligencia artificial también nos saca un poco de este modelo tan prearmado de las carreras, que Ujú. también en Latinoamérica somos un continente mucho menos laxo, con generalmente uno estudia algo y queda bien amarrado a lo que estudió. Y esto lo dirijo a los dos también. ¿En qué sentido crees tú que la inteligencia artificial puede ayudarnos a flexibilizar esos caminos de profesionales o de carrera? Bien, digo, Dale. para empezar con lo primero y coincido mucho con lo que dice Alejandro, creo que el tema de velocidad y precisión a la hora del diagnóstico y la detección de estas habilidades es algo que se acelera brutalmente. Creo que estamos viendo igual una cara de la misma moneda, pero cuando hablamos de desarrollo, creo que también hay una pregunta y una tendencia que nosotros estamos viendo de este lado muy interesante, que es, bueno, ¿cuáles son esas habilidades? Y lo que creemos un poco es que hemos pasado de una era de la hiperespecialización, que ahí todavía seguimos como con esos, pues con esos residuos en donde todo era lo técnico y entonces lo que se valoraba era lo especializado y lo técnico que tú tenías y te preparabas a lo largo de una carrera. A la era de la transversalidad. Creemos que ese también es un cambio de paradigma súper interesante y al ver las tendencias creo que también coincide con esto. ¿Qué es lo que estamos desarrollando y cuáles son esas habilidades más transversales que se van a ver hacia adelante?
y mucho enfocado en lo que hablaban, estas carreras más fluidas o que tú tal vez estudiaste una carrera más especializada, más técnica, pero hoy eso pues, probablemente ya lo hacen un 80% una herramienta de inteligencia artificial, pero ¿cuáles son esas otras habilidades transversales que te van a permitir irte moviendo y que van a ser mucho más valoradas en las organizaciones hacia adelante? Eso es un poco como lo que estamos viendo de este lado y que creo que coincide con lo que mencionas. Perfecto, sí, o sea, de hecho, justo tenía una pregunta relacionada con eso, porque hay una paradoja que surge con la inteligencia artificial, que es que hasta hace unos años yo creo que todos teníamos la sensación de que todos teníamos que ser programadores, ¿o no? Que ese era el futuro, y la inteligencia artificial invirtió esa tendencia, y en realidad ya no necesitamos solamente programadores, siguen siendo importantes, la inteligencia artificial no los va a reemplazar, pero también necesitamos otro tipo de habilidades más blandas también, ¿cierto? Entonces, ahí quería preguntarles a los dos si es que la inteligencia artificial, y ahora pensando en recursos humanos, la estamos usando más para eficiencia o para mejorar la calidad de las decisiones. Yo personalmente creo que en general depende del estadio de la organización, ¿no? Yo creo que hoy en día posiblemente esto ha entrado más como una herramienta para optimizar procesos, digamos, acelerar investigación, poder hacer presentaciones, poder hacer un research bastante más profundo, de manera más rápida. Creo que muchos hemos trabajado en nuestra capacidad de especializarnos en hacer prompts potentes y mucho del secreto va por ahí. Y sí, de alguna manera creo que te facilita la vida la inteligencia artificial y muchas tareas que pueden ser operativas se optimizan, ¿no? Entonces yo creo que muchas compañías han empezado por ahí. Pero creo que el valor real que creo que todos tenemos que seguir aprendiendo a explotar es, por un lado, en qué me enfoco ahora, que tengo más tiempo para hacer trabajo más estratégico, ¿no? Un poco también en línea con lo que se veía en el estudio. Uno de los riesgos es que, claro, hay muchas carreras que de repente, no sé, por dar un ejemplo, ¿no? De repente una carrera de derecho que tiene aspectos de esa línea de carrera donde uno va aprendiendo cosas más operativas, que pueden ser de contratos, y esas tareas hoy en día se ven más automatizables, ¿no? Entonces creo que el challenge que tenemos todos es, por un lado, en qué nos estamos enfocando que realmente sea de valor más agregado. Y por otro lado, también cómo seguimos democratizando esto, ¿no? Al final, tenemos que llegar a soluciones y calidad de vida mejor, ¿no? Yo personalmente no creo que necesariamente la IA vaya a reemplazar ¿no? a los humanos, como hemos visto estudios y muchas tendencias que hablan de eso. Pero yo creo que el trabajo sí está cambiando y va a seguir cambiando, ¿no? Entonces la clave es cómo nos mantenemos adelante de esta tecnología, cómo pensamos bien para qué las queremos usar, ¿no? También se ve que hay compañías que han sido rápidos a invertir muchos recursos en herramientas de IA, pero al final el challenge es qué hago con toda esta información, ¿no? Cómo realmente puedo tomar mejores decisiones a raíz de esta capacidad de procesamiento acelerado que antes no teníamos, ¿no? Entonces, respuesta corta es yo creo que por ahora hay mucho foco en productividad, en eficiencia, en replantear procesos. Con agentes van a haber tareas que sí reemplazan tareas humanas y eso ya está viniendo. Pero creo que muchas de esas soluciones recaen en cada uno de nosotros, ¿no? Al final creo que ver nuestros procesos, ver, por ejemplo, yo que trabajo en el sector financiero, si vemos un área de créditos, por ejemplo, cómo puede evaluar la madurez y la salud crediticia de otra compañía que de pronto necesita un crédito, ¿no? Entonces, por ahí hay mucho upside todavía por explotar. Sí, yo aquí coincido que creo que el reto es más lo humano y nuestro criterio para utilizar estas herramientas, ¿no? Porque probablemente la promesa es brutal y podemos ver que ya no estamos descansando, tomando una piña colada, haciendo ya nada porque la inteligencia artificial está realizando todas las tareas. Pero creo que aquí es donde entra más nuestro criterio y donde vemos dónde nos está agregando más valor, qué se puede automatizar, que es más replicable, más transaccional, sobre todo en un contexto de recursos humanos, de personas, qué cosas sí me puede dar tiempo para entonces enfocarme en
la conexión humana, lo tratar un tema con mucho más detenimiento y qué riesgos también, sin mis tal vez sesgos cognitivos o sesgos naturales, yo no estoy identificando y entonces que ya puedo llegar a atender de manera más puntual. Creo que ahí está mucho del reto. No es tanto si la herramienta me lo permite, creo que la respuesta es probablemente sí, sino más bien es qué voy a hacer con la herramienta, qué preguntas le voy a hacer. Y creo que ahí es donde está pues, mucho lo más interesante, ¿no? Porque creo que de repente es la promesa de, bueno, va a realizar, ya me va a regresar mi tiempo en el día a día, pero más bien, ¿qué voy a hacer con ese tiempo extra? Que realmente es la razón por la cual estoy en esta organización y por la cual estoy contratado y me están pagando por hacer un trabajo va mucho más allá de solamente cumplir con una tarea que probablemente hoy es más, o sea, si es especializada, pues va a ser reemplazada en 1 o 2 años. Bueno, ahora que estamos entrando ya a conversar naturalmente de qué podemos esperar de esta herramienta y en qué la podemos usar, quiero que entremos a hablar de las tendencias para este año, pero antes quiero recordarle a los asistentes que vamos a tener un módulo para que ustedes dejen sus preguntas. Así que si quieren, por mientras pueden ir en el chat donde dice preguntas y respuestas, pueden ir dejándonos sus preguntas para los panelistas para los últimos minutos del panel. Así que los animo a que dejen sus dudas. Y ahora sí, volviendo al tema, quería preguntarles a ustedes, ya hemos hablado que tienen mucha razón en esto de pensar que la inteligencia artificial de seguro la tarea la puede hacer, pero tenemos que pensar un poquitito más desde arriba en qué queremos lograr con este proceso, ¿cierto? Y desde la experiencia de ustedes, ¿en qué áreas de recursos humanos creen que la inteligencia artificial puede generar los mayores cambios en este 2026? A ver, de mi lado, yo creo que muchas, ¿no? Creo que esto, al menos personalmente, yo lo empecé a ver en el mundo de reclutamiento y selección. Hace ya algunos años, digamos, con analítica se veía algunas tendencias de cambio en cómo hacemos el screening de CVs, cómo hacemos evaluaciones más predictivas, inclusive cómo hacemos entrevistas asistidas por IA, ya sea en la transcripción de las notas, para luego poder contrastar entre pool de candidatos. Ciertamente tiene alcances en People Analytics, en mejor toma de decisiones, temas de capacitación y desarrollo de talento, automatización de tareas más operativas, inclusive la gestión del desempeño y un feedback más continuo. Pero principalmente yo diría en el mundo de selección, de contratación y en todo el universo de formación, de desarrollo de carrera, de mapeo de talento. Ahí es donde vemos oportunidades para hacer un diagnóstico más preciso para estos skills clave, incluso para anticiparnos, ¿no? Se habla mucho del upskilling, el reskilling, ¿no? Las habilidades del futuro. Y creo que la IA nos permite realmente poder, como hablábamos, tener una mirada de esta fuerza laboral de 3 a 5 años, cómo se va a ver, ¿no? A título personal es donde vemos más upside por ahora y donde estamos encontrando más aplicaciones, pero realmente esto se puede desplegar a distintos universos que incluye también toda la parte de experiencia del colaborador, de planeamiento estratégico de fuerzas laborales, etcétera. Yo creo que los alcances son enormes. Sí, aquí coincido. La verdad es que la mayoría de las organizaciones con las que trabajamos nosotros como Redbox son, pues tienen y se están enfrentando mucho a este fenómeno y creo que ahí coincido también en la capacidad de analizar una gran cantidad de información, de bajarle a los sesgos que tal vez en el pasado nos limitaban o nos ponían puntos ciegos en tipos de talento. Y creo que eso también es algo muy interesante que veremos a futuro. Y mucho alineado a lo que la tendencia hablaba de como el career coach, ¿no? O sea, creo que eso es algo que hemos estado viendo en acompañamiento pues, mucho más puntual, en donde tal vez una organización muy grande es difícil tener un 1 a 1 todo el tiempo. ¿Y qué pasaría pues, cuando ya no lo reemplazas? No quisiera llegar a esa palabra, sino más bien vas poniendo ciertas herramientas al alcance del colaborador para que pueda tener estos espacios de rebote, de crecimiento y que eso pues vaya reflejando ya hacia el equipo y empezar a detectar estos patrones. O sea, creo que es una tendencia que no solo hemos estado viendo en recursos humanos, sino a nivel de desarrollo y crecimiento personal. Cada vez están surgiendo más herramientas diseñadas por psicólogos, por expertos, por incluso terapeutas
que están diseñadas para ser como este coach de propósito, coach de vida y estar constantemente ahí rebotando ideas o sesgos o inquietudes personales o profesionales. Muy de acuerdo, sí, se alinea mucho también a las tendencias del estudio de cómo la IA puede ayudarnos a profundizar ciertos procesos, a llegar más lejos, más que solamente reemplazar, que es la creencia que muchas veces existe. Tenemos preguntas muy buenas del público. Yo tenía más preguntas preparadas, pero quiero agradecer a este público que está participando, que está muy interesado, así que quiero darle el espacio a ellos también para que tengan ahora su lugar para preguntar. Así que voy a suprimir un poco las preguntas que yo tenía para darles el espacio. Y tenemos una primera pregunta que dice de Natalie, buenos días, excelente exposición. ¿Qué le pueden recomendar a alguien que está comenzando en el mundo de gestión del talento humano? Me imagino que es referido con la inteligencia artificial, a cómo pueden empezar a aplicarla. Sí, a ver, desde mi lado, gracias por la pregunta, Natalie. Yo creo que hay que empezar por los procesos simples, ¿no? Y donde realmente tengas información. Si tienes procesos que te importa atacar, pero realmente no tienes información, va a ser un poco más complejo. De repente ahí la oportunidad es organizar, limpiar la data, ver finalmente con qué información cuentas y cómo la podrías complementar. También creo que hay que adoptar una mentalidad de valor incremental, ¿no? Si no se cuenta con un presupuesto amplio para adoptar soluciones de IA, siempre se puede iniciar con un pequeño piloto, con herramientas que todos tenemos disponibles, ¿no? Y claro, organizacionalmente sí, también averiguar bien, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el banco Pichincha, acá en Perú, nosotros, bueno, a nivel grupo Pichincha tenemos un partnership con Microsoft y de hecho hemos encontrado que nuestro uso, por ejemplo, de la herramienta Copilot de Microsoft es bien limitado a nivel organizacional, estamos como a un 10%. Entonces, de hecho, con el mismo partner estamos atacando toda una malla curricular para dar conceptos generales, ¿no? Con las áreas de negocio, con las áreas de soporte, e ir generando una malla curricular de niveles más especializados que de repente puede ser para áreas como tecnología, ¿no? Pero finalmente cuando hablamos de desarrollar talento, eso es, ¿no? Tenemos que desarrollar el talento en sus skills, en sus habilidades, en las áreas de negocio donde trabajan y tienen que impactar. Y creo que el reto que tenemos como HR, como recursos humanos, es cómo ordenamos y habilitamos ese contenido para ellos, ¿no? Y siempre brindando el toque humano que finalmente no se debe perder, ¿no? Esa sería mi recomendación. De mi lado, y aquí veo una pregunta de Nelson que complementa un poco a lo que creo que están igual hablando, dice la pregunta, si la inteligencia artificial se encarga de las tareas administrativas y de datos, de automatización, ¿qué nuevas competencias críticas debería empezar a desarrollar hoy mismo un profesional de talento humano para seguir siendo relevante en 3 años? Y creo que aquí conecto un poco con la tendencia que mencionaba al inicio de pasar de la era de la especialización a la de la transversalidad. Desde el lado nosotros, como Redbox y sobre todo en la unidad de formación que tenemos, la plataforma Redbox Academy, hemos visto y hemos detectado estas habilidades transversales que nos van a permitir pues como colaboradores, pero también como equipos de recursos humanos, enfrentar el futuro del trabajo con confianza. Eso es como lo que hemos visto y que será cada vez más y más relevante. Y estas habilidades van desde desarrollar pensamiento estratégico, mucho es toma de decisiones, persuasión, como relatos basados en datos, todas esas habilidades que tal vez nosotros sabemos y son completamente humanas, pero es bien importante pasar un poco de la creencia de que lo importante es lo especializado y lo técnico y que estas pues son más habilidades humanas que se van aprendiendo en el tiempo. Creo que esa es una ventaja competitiva que podemos estar dejando de lado si no tenemos estos modelos, metodologías o herramientas para aprovechar estas habilidades transversales porque, no sé, por ponerles un ejemplo, un médico, pues hoy una tecnología puede igual predecir con meses de anticipación un cáncer en la piel, pero ¿quién te va a persuadir a un tratamiento, a que te adhieras a un tratamiento, a contarte muy bien cómo es el proceso y tal? Entonces, eso, si lo traspolamos a cualquier otro rol o a cualquier otra capacidad, claro que el Excel lo va a poder navegar muy bien y analizar muy bien una herramienta de inteligencia artificial, pero ¿quién va a tomar la decisión o va a tener la sensibilidad de decir, bueno, vamos a ir por este lado como organización? Entonces,
por allá va un poco el mensaje y la relevancia de esta era de la transversalidad. Y ahí, Pablo, me tomo de lo último que comentabas, porque justo Nelson hizo una pregunta aquí en el chat que dice, bueno, si la inteligencia artificial se encarga de las tareas administrativas y de análisis de datos, Ujú. automatización, que en tu ejemplo es, por ejemplo, descubrir que hay un lunar cancerígeno, por ejemplo, ¿qué entonces nuevas competencias críticas debería empezar a desarrollar hoy mismo un profesional de talento humano para seguir siendo relevante en 3 años? Y por poner un ejemplo, estas que mencionaba como persuasión, ¿no? O sea, la persuasión no solo para poder alinearse, y no desde un punto de vista, y no creo que lo mismo como algo más peyorativo, como de convencer a la gente y casi dominarlo, sino más bien cómo yo puedo tomar mejores decisiones desde un punto de vista de qué es lo que le importa a la gente y entender lo que están buscando para yo relacionarme mejor con ellos. O una de las que a mí me parece más importante es el pensamiento estratégico. Estamos cableados un poco y educados a que hemos aprendido a que las decisiones se toman en el corto plazo y no vemos muchas veces lo que sucede en un segundo orden o la consecuencia en segundo orden de nuestras decisiones. Si hoy le apostamos a esta estrategia de talento o como organización, si queremos más ventas o lo que sea, no estamos viendo tal vez las consecuencias de un segundo orden. Y estas habilidades de pensamiento estratégico son súper importantes y nos abren un panorama mucho más amplio de hacia dónde podemos ir, qué oportunidades, y son realmente pues estas claves las que nos van a permitir seguir avanzando y que nos inviten a la mesa correcta de liderazgo y mucho de lo que ustedes mencionaban, o sea, que me hace mucho sentido el todos somos líderes, claro, porque nosotros vamos a estar ya guiando a estas herramientas pero sí necesitamos este criterio para tomar decisiones y tomar las decisiones para hacer hacia dónde avanzar. De mi lado, solo agregaría, yo creo que la IA presenta, como venimos conversando, muchísimas oportunidades y realmente creo que estamos entrando en una nueva era, ¿no? Que de pronto no le hemos visto en los últimos 25 o 30 años. Pero algo fundamental, y aunque suene básico, que no debemos de perder es nuestra capacidad de cuestionarnos, ¿no? Creo que algunos que ya tenemos un poco de canas, nos tocó pues la universidad, la maestría, sin todas estas herramientas. Y claro, algo que se ve hoy en día es mucha dependencia de la IA, ¿no? No hay que volvernos flojos con cuestionarnos, con el pensamiento crítico, con el hacer buenas preguntas, ¿no? Suena tan básico como, bueno, aprendo a hacer buenos prompts, ¿no? Pero realmente el poder discernir son habilidades blandas que no debemos de perder, ¿no? Y nuevamente hay que cuestionarnos la misma información que encontramos, ¿no? Porque eso es irreemplazable, ¿no? Y entender la secuencia de los planes, finalmente, oye, si este es el abordaje de un proyecto estratégico, el tener una mirada holística, ¿no? Son habilidades blandas que no debemos de perder, ¿no? El cuestionarnos, la curiosidad, el pensamiento crítico, ese cable a tierra, además de la empatía, el cómo se hacen las cosas es fundamental, ¿no? Yo creo que esto es un complemento, tenemos que verlo así. No viene a reemplazar mucho del día a día organizacional, ¿no? Viene a acelerarlo, a mejorarlo, a abrir nuevos caminos de potencial y a complementarlo. Principalmente esa es la mirada que tenemos que tener, ¿no? Pero sí es algo en lo que tenemos que subirnos al caballo porque realmente esto viene con muchísima fuerza y es una nueva revolución industrial. Sí, sin duda. Creo que complementando nada más, creo que otra de las cosas que se necesita es esta curiosidad intelectual como inagotable que nos caracteriza como personas, como seres humanos, en donde también tenemos que verlo ver las herramientas con estos ojos, ¿no? No solo verlas como cajas estructuradas que solo sirven para algo, ¿no? Lo que tenemos que evitar ya ahora, y he visto por ahí en artículos de la tendencia en este año es dejar de ver a la inteligencia artificial como el Google 2.0, ¿no? Seguirle preguntando como si fuera Google, sino más bien es cuáles son los límites y las posibilidades que tiene estas herramientas que hoy tienen una interfaz de chat, pero que ya pueden ser a través de imágenes, puedes plantearle miles de hipótesis, puedes crear a ciertos como personajes para que te cuestionen también tu día a día y la forma en la que abordas tus problemas. La verdad es que aquí sí el cielo es el límite en cuestión de su potencial, pero todo nace de la curiosidad que nosotros
le demos y los miles de casos de uso para resolver nuestros problemas del día a día de una manera amplificada y potencial. Perfecto, muy de acuerdo con todo lo que se ha hablado. Seguimos teniendo muchísimas preguntas muy interesantes de las personas que están conectadas y quise resumir un poco un tema que se ha repetido, que es la resistencia al cambio. Ahí, Pablo, Alejandro, desde la experiencia de ustedes, ¿cómo han hecho o cómo han visto que las organizaciones han hecho frente a la resistencia al cambio de parte de los liderazgos para empezar a usar herramientas de inteligencia artificial en recursos humanos? Quizás, de hecho, sería espectacular si nos pudieran ilustrar con algún caso que hayan visto que realmente ocurrió. Les cuento una iniciativa nueva que tenemos acá que todavía está empezando, pero estamos armando una comunidad de champions, ¿no? De entusiastas, de gente que realmente entiende esto, le gusta y nos puede ayudar a democratizarlo dentro de la organización y se pueden volver como pequeños mentores y movilizadores hacia la interna de la organización, ¿no? Y eso también nos permite descentralizar y llegar a más gente y finalmente invertir de pronto en temas de formación en estos champions que nos van a acompañar en este viaje para seguir empapando al resto de la organización y gente que de pronto de manera natural le cueste más trabajo perder ese miedo o probar y hacer más prueba y error, ¿no? Pero eso es una iniciativa que estamos construyendo digamos, a nivel organizacional creo que hace sentido y vamos a ver cómo nos va y les estaremos contando. Me parece muy acertado ese camino de los Champions y yo lo complementaría con la mentalidad o el mindset a través del cual abordar estas nuevas herramientas o estos nuevos protocolos pues de implementación o de ahora ya tenemos una serie de herramientas a la mano para la organización. No ver las herramientas como tengo que dominarlas, sino desde una óptica como de desarrollar fluidez y fluidez. Y creo que el cambio hasta a nivel como conceptual es clave porque nos da mucho más permiso de probar, de experimentar y de no tener que dominarlas o sea, como que a la perfección, porque además... Pues van a cambiar en 3 meses, ¿no? En 3 meses esa herramienta ya va a verse de una manera completamente diferente y lo que tenemos que ser es fluidos en los básicos en qué etapa estamos hablando de esta tecnología y para qué la estoy usando en este momento. Entonces yo nada más complementaría con esto y me parece que el camino de los champions, del constante publicar buenas prácticas, abrir espacios de discusión en donde no se está esperando que justo el dominio sea absoluto o que los resultados sean perfectos, sino darle oportunidad a la gente de ejercitarse y de experimentar y más desde un lugar de prueba y error. Perfecto, bueno, muchas gracias por asistir el día de hoy. Ya llegamos a la hora del final de este webinar. Quedaron muchísimas preguntas, muchas inquietudes, que era justamente lo que queríamos lograr con esta instancia, pensar más allá de la caja en cuanto a inteligencia artificial. Y quería que cerráramos esta instancia con tres ideas principales. Primero, recogiendo lo que decía Alejandro, la idea de los champions frente a la resistencia al cambio, tener embajadores de la innovación y que sean capaces de llevar los procesos en las organizaciones es un aliado fundamental, que de hecho en Book también usamos, así que es una muy buena idea esta de las Champions. En segundo lugar, lo que decía Pablo, de invitarnos a preguntarnos otras cosas con la inteligencia artificial y en lugar de usarla como el nuevo Google, a la que le pregunto hasta las recetas de cocina, ser capaces de ir más allá y pensar el qué puedo hacer con la inteligencia artificial, qué procesos puedo cambiar, qué cosas que quizás no me había imaginado este 2026 puedo hacer con esta herramienta. Y por último, la última idea, que es lo que está en el estudio, que es pensar fuera de la caja para pensar qué usos le podemos dar a esta herramienta en nuestro día a día en gestión de personas, no en piloto automático, sino pensando realmente qué procesos podemos cambiar con esta tecnología. Así que con eso me despido, los despido a ustedes también. Muchas gracias Pablo, muchas gracias Alejandro, a Santi y a Andre también por esta gran instancia y espero que para ustedes haya sido un webinar muy enriquecedor y que hayan salido con muchas nuevas ideas para sus organizaciones.
Encantado, Genial, muchísimas muchísimas gracias gracias. nuevamente. A la Un orden. placer. Chao a todos. Gracias a ustedes. Gracias. Cuídense Muchas mucho. Chao, chao. gracias. Estén muy Luego. bien.